El despertador sonó a las 5:30 de la madrugada de la mañana como todos los días. María Guadalupe Hernández extendió su mano para apagarlo antes de que despertara a su hijo pequeño Miguel, que dormía en la cama de al lado, en el único dormitorio de su departamento. Se frotó los ojos cansados por las pocas horas de sueño y se levantó con el cuidado de quien ha convertido el silencio en un arte. La luz del amanecer apenas se filtraba por la ventana, mientras Lupe, como todos la llamaban, calentaba agua para el café. El ritual matutino era siempre el mismo: preparar los lonches para Miguel, revisar su mochila y asegurarse de que su uniforme estuviera planchado. Sus manos, ásperas por el trabajo constante, se movían con precisión mecánica. Miguel, mi amor, ya es hora, susurró Lupe, acariciando el pelo revuelto de su hijo de 8 años. El niño se removió entre las sábanas gastadas, pero limpias, murmurando que quería 5 minutos más. Hoy no podemos llegar tarde, corazón. Recuerda que tengo doble turno en la fábrica, le explicó mientras le ayudaba a ponerse de pie. Lupe trabajaba como operaria en una fábrica textil al otro lado de la ciudad. El salario apenas alcanzaba para cubrir el alquiler, los alimentos y los útiles escolares de Miguel. Cada mes era una batalla contra los números, una guerra silenciosa que libraba sola desde que el padre de Miguel los había abandonado cuando el niño apenas tenía 2 años. A las 6:45 de la mañana, madre e hijo salieron del departamento ubicado en una colonia popular de la Ciudad de México. El trayecto hasta la escuela primaria Benito Juárez tomaba 40 minutos en transporte público, un autobús y luego el metro, siempre llenos de gente que, como ellos, madrugaba para ganarse la vida. ¿Te portas bien, eh? Hoy te recoge la señora Carmela porque yo salgo tarde, le recordó Lupe besando la frente de su hijo antes de dejarlo en la puerta de la escuela. Miguel asintió abrazando a su madre con fuerza antes de correr hacia el patio donde sus compañeros ya jugaban. En el otro extremo de la ciudad, Eduardo Montero desayunaba solo en el comedor de su mansión en Las Lomas. El café preparado por su chef personal acompañaba un desayuno que apenas probaría. A sus años, Eduardo era el CEO de Montero Industries, una de las empresas constructoras más importantes del país. La mesa de caoba brillaba bajo la luz que entraba por los ventanales que daban al jardín perfectamente cuidado. Eduardo revisaba distraídamente los mensajes en su teléfono mientras su ama de llaves Dolores le informaba sobre la agenda del día. El arquitecto Ramírez llamó para confirmar la reunión a las 10 y no olvide que tiene la presentación del proyecto Horizonte a las 3. Recitó Dolores mientras servía más café. Eduardo apenas levantó la mirada de su teléfono para asentir. Su traje hecho a medida, su reloj de lujo y su actitud distante hablaban de un hombre acostumbrado a tomar decisiones, a dar órdenes, a no tener que explicarse ante nadie. ¿Ya está listo el auto?, preguntó secamente. Sí, señor. Gustavo lo espera afuera. Se levantó dejando el desayuno casi intacto. Su casa, enorme y elegante, estaba vacía desde su divorcio 3 años atrás. No tenía hijos, no tenía mascotas, solo un imperio empresarial que había construido a costa de sacrificios que ya ni recordaba por qué había hecho. El tráfico matutino avanzaba lento como una herida que no termina de sanar. Lupe miraba por la ventana del autobús, calculando mentalmente si le alcanzaría el dinero para comprarle a Miguel los zapatos nuevos que necesitaba. Eduardo, mientras tanto, dictaba instrucciones a su asistente por teléfono desde el asiento trasero de su Mercedes negro, irritado por los minutos que perdía atascado entre los autos. Sus mundos, tan distintos y distantes, parecían destinados a no cruzarse jamás. Ella luchando día a día para darle un futuro mejor a su hijo. Él acumulando éxitos profesionales que no llenaban el vacío de su vida personal. Pero el destino, ese arquitecto impredecible, ya había trazado el plano donde sus caminos se encontrarían.
En menos de una semana, la vida de ambos cambiaría para siempre cuando el proyecto Horizonte, la nueva joya de la corona de Montero Industries, requiriera la demolición de un viejo edificio, el mismo donde se encontraba la fábrica textil en la que Lupe había trabajado durante los últimos 6 años. El reloj marcaba las 3 de la tarde cuando Eduardo Montero se ajustó la corbata frente al espejo del baño privado de su oficina. La presentación del proyecto Horizonte era crucial. Representaba una inversión de millones de pesos y la consolidación de Montero Industries en el sector inmobiliario de lujo. Su secretaria, Mariana, golpeó suavemente la puerta. Los inversionistas ya están en la sala de juntas, señor Montero. Eduardo asintió, tomó su portafolio de cuero italiano y caminó con la seguridad de quien está acostumbrado a ganar. La sala de juntas ocupaba todo el piso 30 del edificio corporativo con ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. 10 hombres y 2 mujeres, todos en trajes impecables, aguardaban su llegada. Buenas tardes, saludó Eduardo con voz firme mientras su asistente proyectaba el primer slide de la presentación. Hoy les mostraré cómo Montero Industries transformará el viejo distrito industrial en el complejo residencial y comercial más exclusivo de la ciudad. Las imágenes digitales mostraban torres de cristal y acero, áreas verdes perfectamente diseñadas, centros comerciales de lujo. Nadie preguntó qué pasaría con las pequeñas empresas y fábricas que actualmente ocupaban esos terrenos. Para ellos solo eran números en una hoja de cálculo, obstáculos que serían removidos con la firma adecuada y la compensación mínima legal. Las demoliciones comenzarán en 3 semanas, explicó Eduardo señalando un mapa digital. El sector incluye 6 propiedades, entre ellas la antigua fábrica textil y los mexicanos. Despedidos, pero así nada más. La voz de Lupe temblaba mientras el supervisor repartía las cartas de terminación entre los 40 empleados reunidos en el comedor de la fábrica. Son órdenes de arriba, explicó el hombre evitando mirarlos a los ojos. La fábrica se vende, tienen 2 semanas para desalojar, pero hoy es su último día de trabajo. Recibirán lo que marca la ley, ni un peso más ni un peso menos. Lupe miró la carta en sus manos. 16 años de servicio liquidados con una suma que apenas alcanzaría para sobrevivir unos meses. A su alrededor, algunos compañeros lloraban, otros maldecían. Los más jóvenes ya hablaban de buscar otro empleo. ¿Y quién compró?, preguntó una voz desde el fondo. Montero Industries, respondió el supervisor. ¿Van a construir un centro comercial o algo así? El dueño dice que es progreso para la ciudad. Lupe guardó la carta en su bolsa gastada. Progreso, una palabra bonita para describir cómo los ricos se hacían más ricos a costa de gente como ella. Pensó en Miguel, en los zapatos nuevos que necesitaba, en las clases de inglés que había prometido pagarle el próximo año. Tenemos derechos, dijo, sorprendiéndose a sí misma por hablar en voz alta. No pueden solo echarnos a la calle. El supervisor la miró con una mezcla de lástima y cansancio. Pueden, Lupe, y lo están haciendo. Mejor agarra tu liquidación y busca otro trabajo antes de que se acabe el dinero. 3 días después, Eduardo revisaba los últimos detalles del proyecto en su oficina cuando Mariana entró sin tocar algo inusual en ella. Señor, hay un grupo de desempleados de la fábrica textil protestando en el lobby. Los de seguridad están conteniéndolos. Pero la prensa ya llegó y están haciendo preguntas. Eduardo frunció el ceño. ¿Qué diablos quieren? Ya se les pagó conforme a la ley. Dicen que no fueron notificados con el tiempo suficiente. Una mujer en particular está bastante vocal. Ha organizado a los demás y está hablando con los periodistas. ¿Una mujer?, preguntó Eduardo irritado por este imprevisto. Sí, Guadalupe Hernández trabajaba en control de calidad. Tiene un hijo pequeño y no me interesan sus historias personales, interrumpió Eduardo.
Que seguridad lo saque y prepara un comunicado diciendo que la empresa ha cumplido con todas sus obligaciones legales, pero cuando se asomó por la ventana de su oficina hacia la entrada del edificio, algo lo detuvo entre la multitud. Una mujer pequeña, pero de postura firme, sostenía un cartel hecho a mano, Horizonte de lujo, trabajadores en la calle. Sus miradas se cruzaron por un segundo a pesar de la distancia y Eduardo sintió una incómoda punzada de reconocimiento, como si algo en esos ojos desafiantes le resultara familiar y a la vez completamente nuevo. La noticia sobre la protesta frente al edificio de Montero Industries apareció en varios periódicos al día siguiente. Eduardo miró con disgusto los titulares mientras desayunaba. Empleados de fábrica textil denuncian despidos injustos. El lado oscuro del proyecto Horizonte. Las imágenes mostraban a Guadalupe Hernández hablando con pasión, rodeada de sus compañeros. Cancela mis reuniones esta mañana, le dijo a Mariana por teléfono. Voy a resolver este problema personalmente. Una hora después, Eduardo entraba a un modesto café en el barrio donde se ubicaba la fábrica. Había pedido a su equipo legal que concertara una reunión con los representantes de los trabajadores. Para su sorpresa, solo una persona apareció, Guadalupe Hernández. Ella llegó puntual, vestida con jeans y una blusa sencilla. Eduardo notó que, aunque sus ropas eran modestas, tenía una dignidad natural que lo desconcertó. No parecía intimidada por su traje de diseñador ni por su apellido. Señora Hernández, comenzó Eduardo con tono formal. Entiendo su preocupación, pero Montero Industries ha cumplido con todas las obligaciones legales. Les estamos pagando lo que corresponde por ley. Lupe lo miró directamente a los ojos. Lo legal no siempre es lo justo, señor Montero. 40 familias dependen de esos empleos. La mayoría son madres solteras como yo o padres que mantienen a sus hijos en la escuela. Dos semanas no son suficientes para encontrar otro trabajo. Eduardo bebió un sorbo de su café irritado por la terquedad de esta mujer. Los negocios son negocios, señora. El progreso requiere cambios. La fábrica era obsoleta y poco rentable. ¿Progreso para quién?, replicó Lupe sin alzar la voz, pero con firmeza. Para las personas que podrán comprar en su centro comercial de lujo mientras nosotros no podemos pagar el alquiler. Mi hijo Miguel tiene 8 años. ¿Cómo le explico que ya no puedo pagar sus clases de inglés porque su fábrica de casas bonitas necesitaba nuestro espacio? La mención del niño hizo que Eduardo se removiera incómodo en su asiento. Por un instante pensó en su propia infancia privilegiada, en las oportunidades que siempre tuvo garantizadas. 'Mire, señora Hernández, no vine a discutir filosofía social. Vine a ofrecerles un mes adicional de salario. Si detienen las protestas y los medios, es mi oferta final.' Lupe guardó silencio un momento evaluando la propuesta y al hombre frente a ella. A pesar de su arrogancia notó algo en sus ojos, una especie de vacío que contrastaba con su apariencia perfecta. Necesitamos 3 meses de compensación para todos y cartas de recomendación firmadas por usted. Y Montero Industries debería dar prioridad para contratar a nuestros compañeros en sus nuevas construcciones. Eduardo alzó las cejas sorprendido por la audacia de la mujer. Me está haciendo una contraoferta. Le estoy dando la oportunidad de hacer lo correcto, respondió Lupe con una sonrisa leve. Además, imagino que no quiere que sigamos apareciendo en los periódicos justo cuando busca inversionistas para su proyecto Horizonte. Eduardo se quedó mirándola entre irritado y fascinado por su valor. Esta mujer simple, sin educación formal ni influencias, lo estaba desafiando como pocos se atrevían. 2 meses de compensación y las cartas de recomendación concedió finalmente lo de contratar a sus compañeros. Veré qué puedo hacer, pero no puedo prometer nada. Extendió su mano para cerrar el trato. Lupe dudó un momento antes de estrecharla. El contacto fue breve, pero intenso, como una corriente eléctrica que los conectó por un instante.
Gracias, señor Montero, dijo ella con dignidad. Eduardo, corrigió él, sorprendiéndose a sí mismo. ¿Puede llamarme Eduardo? Al salir del café, Lupe caminó hasta la parada del autobús, repasando mentalmente la conversación. No había conseguido todo lo que quería, pero era más de lo que esperaba. Mientras esperaba, vio pasar el Mercedes negro de Eduardo y por un segundo sus miradas volvieron a encontrarse a través del cristal tintado. Eduardo, en el asiento trasero, se encontró pensando en Miguel, el hijo de Guadalupe. ¿Qué edad había dicho? 8 años. Recordó vagamente una noticia que había leído sobre el cierre de una escuela pública en esa zona, también para dar paso a un desarrollo inmobiliario. Sería la escuela de ese niño. Gustavo le dijo a su chofer, pasa por la primaria pública de este barrio antes de volver a la oficina. La Benito Juárez, señor, está a unas cuadras de aquí. Sí, esa. No sabía por qué quería verla, pero algo en la conversación con Guadalupe Hernández había despertado una inquietud que no podía ignorar. La escuela primaria Benito Juárez era un edificio de 2 pisos con paredes de colores desgastados y un patio pequeño donde decenas de niños jugaban durante el recreo. Eduardo observaba desde su auto estacionado frente a la entrada principal. El contraste con la escuela privada donde él había estudiado era abismal. ¿Quiere que lo espere, señor?, preguntó Gustavo. Sí, voy a dar un vistazo rápido. Eduardo bajó del Mercedes, consciente de cómo su traje de diseñador desentonaba con el entorno. Algunos padres que esperaban a sus hijos lo miraron con curiosidad. La directora, una mujer de mediana edad con expresión severa, lo interceptó en la entrada. ¿Puedo ayudarlo en algo? Soy Eduardo Montero, respondió esperando que su apellido tuviera el efecto habitual. Me gustaría conocer la escuela. La directora entrecerró los ojos con desconfianza. ¿Tiene algún hijo inscrito aquí? No, yo estoy interesado en las instalaciones. Esta es una escuela pública, señor Montero. No está en venta, respondió la mujer con frialdad. Evidentemente, el apellido Montero era conocido en el barrio y no precisamente por razones positivas. No vengo a comprarla, aclaró Eduardo irritado por la actitud defensiva. Solo quiero conocerla. Después de varios minutos de insistencia, la directora accedió a darle un recorrido breve. Eduardo vio salones con pupitres desgastados, una biblioteca pequeña con libros viejos y un laboratorio de computación donde las máquinas parecían tener al menos 10 años. Todo el tiempo sentía las miradas de los maestros y el personal, preguntándose qué hacía allí el famoso empresario. Al llegar al comedor, Eduardo se detuvo. Un grupo de niños comía sentado en mesas largas. En una esquina reconoció a un niño de cabello negro y sonrisa amplia que debía ser Miguel, el hijo de Guadalupe. Estaba compartiendo su sándwich con otro niño más pequeño. ¿Quién es ese niño?, preguntó a la directora. Miguel es uno de nuestros mejores estudiantes. Su madre trabajaba en la fábrica textil. Es un niño brillante, pero me temo que la mujer se detuvo como recordando con quién hablaba. ¿Qué?, insistió Eduardo. Nada, es solo que muchas familias están enfrentando dificultades desde que anunciaron los despidos en la fábrica. Algunos padres ya nos han dicho que tendrán que cambiar a sus hijos a escuelas más lejanas o incluso sacarlos para que ayuden con algún trabajo. Eduardo sintió una punzada de culpa que intentó ignorar. ¿Y qué hay de los programas de apoyo? Becas. La directora soltó una risa amarga. El presupuesto para educación pública se recorta cada año, señor Montero. Y ahora con el nuevo proyecto inmobiliario en la zona, los alquileres están subiendo. Muchas familias tendrán que mudarse. La información cayó sobre Eduardo como un balde de agua fría. Su proyecto Horizonte no solo estaba afectando empleos, sino también desplazando a familias enteras, cambiando la vida de niños como Miguel. Esa noche Eduardo no podía dormir. Daba vueltas en su enorme cama vacía, pensando en la escuela, en los niños, en Guadalupe Hernández y su mirada desafiante.
¿Cuándo había sido la última vez que alguien lo había mirado así? Como un igual, sin miedo ni interés oculto, encendió su laptop y buscó información sobre programas de responsabilidad social corporativa. Montero Industries tenía uno, por supuesto, pero era más una estrategia de relaciones públicas que un compromiso real. Donaciones ocasionales a causas populares, eventos de caridad donde los ejecutivos posaban para las fotos, nada sustancial. A las 3 de la mañana, Eduardo tenía un borrador de un nuevo programa, becas completas para los hijos de todos los desempleados de la fábrica, mejoras a la infraestructura de la escuela Benito Juárez y un compromiso de contratar al menos al 30% de los extrabajadores en el proyecto Horizonte. Se sentía extrañamente energizado, como si hubiera encontrado algo que había estado buscando sin saberlo. Pero una parte de él se preguntaba si esto era realmente altruismo o solo un intento de aplacar su conciencia, o peor aún, lo hacía para impresionar a Guadalupe. ¿Qué es esto?, preguntó Lupe, sosteniendo el sobre que Eduardo le había entregado personalmente al encontrarla saliendo de una entrevista de trabajo. Ábrelo, respondió él con una mezcla de orgullo y nerviosismo que no había sentido desde su adolescencia. Lupe sacó los documentos y los leyó con creciente asombro. El programa de becas, las mejoras a la escuela, los empleos garantizados. ¿Por qué?, preguntó finalmente levantando la mirada. Eduardo no tenía una respuesta clara. Visité la escuela de Miguel, dijo al fin. Vi a tu hijo compartiendo su comida con otro niño que no tenía. Me hizo pensar, quizás el progreso debería incluir a todos. Lupe lo miró con una mezcla de gratitud y recelo. Este hombre que hace una semana era el enemigo, ahora ofrecía ayuda. Pero, ¿a qué precio? Gracias, pero no hay condiciones, interrumpió Eduardo adivinando sus pensamientos. Es lo correcto. Mi empresa tiene responsabilidades más allá de las legales. Sus miradas se encontraron nuevamente y esta vez algo indefinible pasó entre ellos. No era atracción, no exactamente, era reconocimiento, como si dos personas de mundos completamente distintos hubieran encontrado un punto inesperado de conexión. Me gustaría conocer a Miguel, dijo Eduardo de repente. Si tú estás de acuerdo. Lupe no respondió de inmediato. Este hombre rico y poderoso había entrado en su vida como un huracán, primero amenazando su sustento y ahora ofreciendo ayuda. No sabía si confiar, pero algo en sus ojos le decía que su interés era genuino. Tal vez, dijo al fin, pero primero tendrías que ganarte ese derecho. Una semana después de su encuentro con Eduardo, Lupe seguía pensando en su oferta mientras preparaba la cena. Miguel hacía su tarea en la pequeña mesa de la cocina, concentrado en sus problemas de matemáticas. Mamá, ¿ya encontraste trabajo?, preguntó el niño sin levantar la vista de su cuaderno. Lupe suspiró. Había tenido 3 entrevistas esa semana, pero ninguna ofrecía un salario suficiente para mantener su estilo de vida actual. Ya de por sí modesto. Todavía no, mi amor, pero pronto, no te preocupes. Carmen dice que su papá va a trabajar en el proyecto ese grande, el de los edificios nuevos. Dice que pagan bien. Lupe se tensó al escuchar la referencia a Horizonte. Miguel no sabía que ese mismo proyecto era el responsable de su situación actual. Miguel, ¿te gustaría seguir tus clases de inglés?, preguntó cambiando de tema. El programa de becas que Eduardo había propuesto incluía clases extracurriculares, algo que ella apenas podía permitirse antes. Sí, la maestra Janet dice que soy muy bueno. El teléfono de Lupe sonó. Era un número desconocido. Bueno, Guadalupe, soy Eduardo Montero. Su voz causó una extraña sensación en Lupe, una mezcla de nerviosismo y algo más que no quería nombrar. ¿Cómo consiguió mi número?, preguntó con brusquedad. De los registros de la fábrica, admitió él. Disculpa la intrusión,
Pero quería saber si has pensado en mi propuesta. Lupe miró a Miguel, quien ahora la observaba con curiosidad. Sí, lo he pensado, respondió en voz baja. El programa de becas me sería muy bueno para Miguel. Me alegra oírlo, dijo Eduardo. Y Lupe pudo percibir una sonrisa en su voz. De hecho, te llamaba para invitarlos a cenar mañana a ti y a Miguel para hablar de los detalles. Lupe se quedó sin palabras. Una cosa era aceptar ayuda para su hijo, otra muy distinta era socializar con el hombre que representaba todo lo que había criticado durante años. No creo que sea apropiado, respondió finalmente. Por favor, insistió Eduardo. No será en ningún lugar pretencioso, lo prometo. Hay una fonda cerca de la escuela de Miguel que me recomendaron. Comida casera como debe ser. La idea de Eduardo Montero, el millonario, comiendo en una fonda de barrio, era tan absurda que Lupe casi sonríe. ¿Por qué haces esto realmente?, preguntó dejando caer las formalidades. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Yo no lo sé exactamente, admitió Eduardo con una honestidad que la sorprendió. Tal vez porque me hiciste ver cosas que había estado ignorando o tal vez porque hace mucho tiempo que nadie me desafía como tú lo hiciste. Eso no es suficiente, respondió Lupe, aunque una parte de ella estaba cediendo. Lo sé, dijo él. Pero es un comienzo. 7 de la noche en la fonda Rosita. Solo una cena para hablar del futuro de tu hijo y los otros niños, nada más. A las 7 en punto del día siguiente, Lupe y Miguel entraban a la fonda Rosita, un lugar sencillo pero limpio, donde muchas familias del barrio comían regularmente. Eduardo ya estaba allí, sentado en una mesa al fondo, vestido con jeans y una camisa casual. Aún así, su presencia llamaba la atención entre los comensales habituales. Hola, saludó con una sonrisa genuina al verlos. Se puso de pie y extendió la mano primero hacia Miguel. Tú debes ser Miguel, he oído que eres muy bueno en inglés. El niño asintió, estrechando la mano del adulto con timidez. Yes, I am learning, respondió en inglés básico, pero con buena pronunciación. Very good, respondió Eduardo impresionado. Luego miró a Lupe y algo en sus ojos hizo que ella se sintiera repentinamente consciente de su apariencia sencilla. Gracias por venir, dijo él indicándoles que se sentaran. La cena transcurrió con una naturalidad que ninguno de los adultos esperaba. Eduardo habló con Miguel sobre sus clases, sus amigos, sus sueños de ser ingeniero algún día. El niño, inicialmente tímido, pronto se animó al ver el interés genuino del hombre. ¿Y cómo es trabajar en edificios tan altos?, preguntó Miguel con los ojos brillantes. A veces da miedo, confesó Eduardo guiñándole un ojo. Pero es emocionante ver cómo algo que empezó como un dibujo se convierte en algo real donde la gente puede vivir o trabajar. Lupe observaba la interacción en silencio, sorprendida por la facilidad con que Eduardo conectaba con su hijo. No era el empresario frío que había conocido en el café, sino un hombre capaz de ponerse al nivel de un niño de 8 años y escucharlo realmente. Cuando Miguel fue al baño, Eduardo aprovechó para hablar del programa de becas. Había traído los documentos oficiales para que Lupe los firmara. Todos los niños de la escuela recibirán apoyo, explicó. Pero los hijos de los desempleados tendrán beneficios adicionales, incluyendo clases particulares si las necesitan y una cuenta de ahorro para la universidad. ¿Por qué decidiste ayudarnos?, preguntó Lupe, aún desconfiada a pesar de todo. La verdad, Eduardo guardó silencio un momento, como si buscara las palabras correctas. Cuando era niño, mi padre solía decir que el éxito se mide por lo que construyes, no por lo que derribas, dijo finalmente. Creo que lo olvidé en algún momento. Estaba tan enfocado en los números y el crecimiento que dejé de ver a las personas detrás de esos números. Tú me lo recordaste. Sus miradas se encontraron y por un instante las barreras entre sus mundos parecieron disolverse.
Lupe vio a un hombre vulnerable bajo la fachada de poder y Eduardo vio a una mujer cuya fortaleza nacía del amor profundo por su hijo. Miguel regresó a la mesa rompiendo el momento. Mamá, ¿podemos venir otra vez con el señor Eduardo? Me cae bien. Eduardo sonrió visiblemente complacido mientras Lupe intentaba ignorar el latido acelerado de su corazón. Ya veremos, respondió, consciente de que algo estaba cambiando entre ellos, algo que iba más allá de la gratitud o la simple atracción. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en 2 meses. El proyecto Horizonte avanzaba a toda velocidad, pero con cambios significativos. Eduardo había rediseñado parte del complejo para incluir viviendas asequibles y espacios comerciales para pequeños negocios locales. Los inversionistas habían protestado inicialmente, pero él se mantuvo firme argumentando que la responsabilidad social mejoraría la imagen de la empresa a largo plazo. La escuela Benito Juárez también estaba cambiando. Las paredes desgastadas ahora lucían colores vibrantes. El laboratorio de computación tenía equipos nuevos y la biblioteca había duplicado su colección de libros. Los padres no entendían el repentino interés de Montero Industries en una pequeña escuela pública, pero agradecían las mejoras. Eduardo visitaba la escuela con frecuencia, siempre encontrando alguna excusa profesional para justificar su presencia. La verdad que ni siquiera se atrevía a admitirse a sí mismo era que esperaba encontrarse con Lupe. Señor Montero, qué sorpresa verlo aquí otra vez, comentó la directora con una sonrisa conocedora mientras lo acompañaba por los pasillos. Solo quería ver cómo van las nuevas instalaciones, respondió Eduardo intentando sonar profesional. Claro, y supongo que también querrá ver cómo va Miguel Hernández con sus clases de inglés. Eduardo no pudo evitar sonreír. Era tan transparente como el cristal de sus rascacielos. Si está en clase ahora, no quisiera interrumpir. De hecho, está en el patio. Su madre acaba de llegar a recogerlo. El corazón de Eduardo dio un vuelco involuntario. Había intercambiado mensajes con Lupe durante estas semanas, principalmente sobre el programa de becas y el progreso de Miguel, pero sus encuentros cara a cara habían sido breves y siempre en contextos formales. En el patio, Miguel jugaba con otros niños mientras Lupe esperaba junto a la puerta. Llevaba el uniforme de su nuevo trabajo como supervisora en una tienda departamental. Eduardo notó que se veía cansada, pero había una dignidad en su postura que lo conmovía. Hola, saludó acercándose. Pasaba a ver las mejoras en la escuela. Lupe sonrió levemente. ¡Qué coincidencia! Yo pasaba a recoger a mi hijo. Había un tono juguetón en su voz que antes no existía. La tensión inicial entre ellos se había transformado en algo diferente, una especie de complicidad que ninguno quería nombrar. ¿Cómo va el nuevo trabajo?, preguntó Eduardo. Bien, los horarios son mejores que en la fábrica, aunque el salario no tanto, pero con la beca de Miguel podemos arreglárnoslas. Me alegro, dijo sinceramente. De hecho, quería preguntarte, hay una exposición de robótica este fin de semana en el Centro Cultural. Pensé que a Miguel le gustaría ir, ya que está interesado en la ingeniería. Lupe lo miró con suspicacia. ¿Y por qué no me enviaste un mensaje como siempre? Eduardo respiró hondo. Era ahora o nunca, porque quería invitarlos a los dos. No como parte del programa de becas, no como una obligación corporativa, solo como amigos. La palabra amigos quedó flotando entre ellos, claramente insuficiente para describir lo que estaba creciendo. Lupe desvió la mirada hacia Miguel, quien había notado la presencia de Eduardo y corría hacia ellos. Señor Eduardo, exclamó el niño emocionado. Saqué 10 en mi examen de inglés. Eso es increíble, campeón, respondió Eduardo, agachándose para chocar palmas con él. Tu mamá debe estar muy orgullosa. Lo estoy, confirmó Lupe, observando la interacción con sentimientos encontrados. Por un lado, le alegraba ver a su hijo tan feliz. Por otro, le asustaba la facilidad con que Eduardo se había insertado en sus vidas.
Miguel, el señor Eduardo nos invita a una exposición de robótica este sábado. Dijo finalmente, ¿te gustaría ir? Los ojos del niño se iluminaron. Sí. Podemos ver robots de verdad. Robots de verdad, confirmó Eduardo. Y después podríamos cenar algo si su mamá está de acuerdo. Ambos adultos miraron a Lupe, quien sintió el peso de una decisión que iba más allá de una simple salida. De acuerdo, accedió, y la sonrisa de Eduardo hizo que su corazón se acelerara un poco. El sábado, Eduardo pasó a recogerlos en su auto. Para sorpresa de Lupe, no era el lujoso Mercedes negro, sino un modesto sedán. ¿Y tu chofer? Preguntó mientras Miguel se abrochaba el cinturón en el asiento trasero. Le di el día libre, respondió Eduardo. Pensé que sería más normal así. La palabra no pasó desapercibida para Lupe. Normal, como si este hombre poderoso y rico estuviera buscando desesperadamente un poco de normalidad en su vida perfectamente estructurada. La exposición fue un éxito. Miguel corrió de un stand a otro, fascinado con los brazos robóticos, los drones y las demostraciones interactivas. Eduardo lo seguía con paciencia, explicándole conceptos técnicos en términos simples que el niño podía entender. Nunca lo había visto tan emocionado, comentó Lupe mientras observaban a Miguel interactuar con un robot programable. Es un niño brillante, respondió Eduardo. Tiene un futuro prometedor. Gracias a ti, admitió Lupe con sinceridad. Sin la beca, muchas de estas oportunidades no serían posibles. Eduardo la miró seriamente. No me dé las gracias. Lo que hice fue lo mínimo que debía hacer. Tú eres quien ha criado a un niño tan extraordinario, trabajando duro todos los días. Sus miradas se encontraron y por un momento el bullicio de la exposición pareció desvanecerse. Había algo en los ojos de Eduardo, una vulnerabilidad que contrastaba con su imagen pública de hombre implacable. ¿Por qué nosotros, Eduardo? Preguntó Lupe en voz baja. De todos los empleados de la fábrica, de todas las familias afectadas. ¿Por qué te interesaste especialmente en nosotros? Eduardo no respondió de inmediato. Observó a Miguel, quien ahora programaba un pequeño robot con concentración absoluta. Porque tú me viste, dijo finalmente. No al empresario, no al apellido Montero. Me viste a mí, el hombre detrás de todo eso. Y nadie lo había hecho en mucho tiempo. La honestidad de su respuesta dejó a Lupe sin palabras. Antes de que pudiera reaccionar, Miguel corrió hacia ellos excitando sobre lo que acababa de aprender. El resto del día transcurrió con una naturalidad sorprendente. Cenaron en un restaurante sencillo pero acogedor, donde Eduardo escuchó con genuino interés las historias de Lupe sobre su infancia en un pueblo pequeño y sus sueños de que Miguel pudiera estudiar en la universidad algún día. Al despedirse frente al edificio de apartamentos de Lupe, Miguel ya dormitaba en el asiento trasero del auto, agotado por las emociones del día. Gracias, dijo Lupe. Fue un día maravilloso. Eduardo asintió súbitamente nervioso como un adolescente. Me gustaría que hubiera más días así. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, cargadas de posibilidades y también de dudas. Lupe sabía que sus mundos seguían siendo fundamentalmente diferentes a pesar de todos los puentes que habían construido. Buenas noches, Eduardo, respondió simplemente inclinándose para despertar a Miguel. Mientras los veía entrar al edificio, Eduardo se dio cuenta de que por primera vez en años se sentía verdaderamente vivo. Un mes después de la visita a la exposición de robótica, la vida de Lupe había adquirido una nueva rutina. Eduardo llamaba regularmente preguntando por Miguel o con alguna excusa relacionada con el programa de becas. Habían salido juntos varias veces más al cine, al parque, a un pequeño museo de ciencias. Siempre actividades centradas en Miguel, como si ninguno de los dos adultos se atreviera a admitir que algo estaba creciendo entre ellos. En la oficina de Eduardo los rumores se habían intensificado.
Sus frecuentes visitas a la escuela Benito Juárez y sus misteriosas salidas los fines de semana no pasaban desapercibidas. Señor, los inversionistas del proyecto Horizonte solicitan una reunión urgente, anunció Mariana una mañana de viernes. Están preocupados por los cambios en el diseño y los costos adicionales de las viviendas asequibles. Eduardo suspiró consciente de que debía enfrentar la realidad. Su visión del proyecto había cambiado radicalmente desde que conoció a Lupe y Miguel, pero no todos compartían su nuevo enfoque. Programa la reunión para el lunes, respondió. Necesito preparar los nuevos estudios financieros. Mariana asintió, pero antes de salir añadió con cautela. También llamó la señora Hernández. Dijo que era urgente. Eduardo se tensó de inmediato. ¿Pasó algo con Miguel? No lo mencionó. Solo dijo que necesitaba hablar con usted lo antes posible. Eduardo tomó el teléfono apenas Mariana salió de la oficina. Lupe, todo bien. La voz de Lupe sonaba tensa al otro lado de la línea. Necesito verte hoy. Es importante. Claro. ¿Quieres que pase por tu casa o no? Mejor en el café donde nos reunimos la primera vez. A las 6, si puedes. La llamada terminó dejando a Eduardo con una sensación de inquietud. ¿Habría pasado algo malo? O tal vez Lupe finalmente quería hablar sobre lo que estaba surgiendo entre ellos. El café estaba casi vacío cuando Eduardo llegó 15 minutos antes de la hora acordada. Pidió a un americano y esperó, repasando mentalmente las palabras que había ensayado durante todo el día. Quizás era el momento de ser honesto, de admitir que sus sentimientos iban más allá de la amistad o la responsabilidad social. Lupe entró puntualmente con una expresión seria que aumentó la ansiedad de Eduardo. Llevaba una carpeta en la mano. Gracias por venir, dijo ella, sentándose frente a él. ¿Qué sucede, Lupe? ¿Me preocupaste? Ella abrió la carpeta y sacó un recorte de periódico. Era una foto de ellos tres en la exposición de robótica. Acompañada de un titular sensacionalista. El proyecto Horizonte y un romance inesperado. Estrategia de relaciones públicas o algo más. Esto salió en el periódico local, explicó Lupe con voz tensa. Y ahora los padres en la escuela me miran diferente y mis excompañeros de la fábrica dicen que me vendí, que todo lo que conseguimos fue porque tú y yo. Eduardo tomó el recorte furioso. Esto es absurdo. Puedo demandar al periódico por difamación. No es difamación si tiene algo de verdad, no, replicó Lupe con amargura. Hemos estado saliendo, Eduardo, con Miguel, sí, pero cualquiera puede ver que hay algo más. ¿Y eso es malo? Preguntó él herido por su tono. Lupe cerró los ojos un momento como reuniendo fuerzas. Es complicado. Nuestros mundos son tan diferentes y ahora todos piensan que las becas, las mejoras en la escuela, todo fue porque tú y yo, como si yo hubiera utilizado a mi hijo para conseguir tu atención. Eso es ridículo, protestó Eduardo. El programa se aplica a todos los niños, no solo a Miguel. Pero empezó con él, señaló Lupe. No podemos negar eso. Y ahora mi reputación está en juego y lo que es peor, la de mi hijo también. Eduardo sintió cómo se desmoronaba algo dentro de él. Había sido ingenuo al pensar que podían construir un puente entre sus mundos sin consecuencias. ¿Qué quieres hacer?, preguntó finalmente. Creo que debemos dejar de vernos, respondió Lupe con firmeza, aunque Eduardo notó un ligero temblor en su voz, al menos por un tiempo, hasta que el proyecto Horizonte esté terminado y la gente deje de hablar. Y Miguel, le prometí llevarlo al planetario la próxima semana. Lupe sonrió tristemente. Él te extrañará. Se ha encariñado contigo y yo con él, admitió Eduardo. Luego, reuniendo coraje, añadió, y contigo también, Lupe. El silencio que siguió pesaba toneladas. Lupe miraba su café intacto, evitando los ojos de Eduardo. Yo también, confesó finalmente en un susurro. Y eso me asusta porque no sé cómo funciona esto. No sé cómo alguien como yo puede encajar en tu vida con tus socios,
tus eventos de gala, tu mundo. Y no sé cómo alguien como yo merece a alguien como tú, respondió Eduardo con inesperada vulnerabilidad. Todo lo que tengo lo construí o lo heredé, pero tú construiste algo mucho más valioso con mucho menos.